Buenos días, economista Diego Borja. ¿Me escucha? Muy bien, perfectamente. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Ya estamos en vivo, ya lo están viendo ahora mismo nuestros amigos. Gracias, Diego, por aceptarnos. Y la pregunta de cajón es, para empezar a hablar de muchas cosas, ¿cómo recibe el nuevo presidente el Ecuador en términos económicos? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Nelson. Un saludo para toda la audiencia. Un desastre, un desastre. La economía ecuatoriana desde hace 6 años viene siendo sistemáticamente destruida por los gobiernos tanto de Moreno como de Lazo, que han sido además una continuidad, porque recordemos que en el desastre económico que provoca Moreno le apoya todo el bloque de Lazo en la Asamblea Nacional. Claro. Por ejemplo, cuando pasaron la ley humanitaria, cuando pasaron la ley llamada de defensa de la dolarización, que no defiende la dolarización sino a la banca, etcétera. Entonces, esto es un continuo desastre durante 6 años y en 6 años se destruye un país. Lo hemos visto con claridad. Acordémonos, acordémonos que incluso antes de la pandemia, ¿no? Porque luego hay la excusa de la pandemia, pero antes de la pandemia ya la economía ecuatoriana había crecido negativamente, o sea, había decrecido en el año 2019. Y esto no tenía ni siquiera como excusa nada, ¿no? Luego ya viene peor todavía con la pandemia, el desastre es mayor. Y por El ejemplo, ese es nuevo un gobierno dato, federal. Diego, ese es un dato interesante porque, por ejemplo, se sabe que en América Latina, después de la pandemia, hay una recuperación, pero casualmente Ecuador es el único país que no se recupera de la pandemia, o sea, ya ni siquiera se la puede tomar como excusa. No, es una vergüenza internacional. En días pasados sale un ranking mundial de los países que son los peores para los trabajadores y el Ecuador está en el tercer puesto en el mundo. O sea, estamos hablando de una situación verdaderamente lamentable para la familia ecuatoriana que se suma además al otro tema gravísimo que deja Lazo también para el nuevo gobierno, que es el de la inseguridad. Ujú. Usted tiene ahí entonces un cóctel bomba entre una economía en desastre y una inseguridad que nos está golpeando a todos. Y por ejemplo, tiene correlación directa, Diego, porque nos tratan de vender la idea de que la inseguridad es producto de la lucha que están haciendo contra los grupos organizados. Es decir, estamos incautando droga y aguántense todo lo que venga. Es una relación directa la economía con la inseguridad, no generar empleo y motivar a que sigan existiendo estos grupos, ¿no? Que además impide cualquier tipo de reactivación. Ujú. Miren ustedes cómo le miente al país el gobierno de Guillermo Lazo diciendo que está pasando leyes, Ujú. decretos para disque mejorar la economía. ¿Qué economía va a mejorar con una inseguridad tan alta? Estamos ya hablando de casi de 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, Terrible. estamos hablando de una situación verdaderamente desastrosa que expulsa inversión, que expulsa actividad económica. Ujú. Tenemos nuevamente una ola de migración Ujú. parecida a la de los años 90, Ujú. casualmente en el gobierno de Maguad, cuando Lazo también fue ministro de Economía. Ujú. Entonces, no hay posibilidad de recuperación en una economía que está sufriendo semejante desbarajuste en el lado de la inseguridad. Y entonces estas leyes que está proponiendo el presidente, ¿de qué trata? Por ejemplo, hablemos de la última que está causando también un poquito de comentario, la ley de quiebras. ¿Qué significa eso? ¿A quién beneficia? ¿El ciudadano común va a tener un retorno de esa ley? Bueno, en parte ya la ley de quiebras, habían artículos de esta ley en la famosa ley humanitaria de Moreno, Ok. en la cual lo que se hacía es permitirle a la empresa que llegue a ciertos acuerdos con los trabajadores para que el efecto de la pandemia, decían ellos, no sea tan devastador sobre los trabajadores. No sucedió así. Ujú. Quien pagó el costo de la crisis y lo sigue pagando son los trabajadores, tanto los que tienen un empleo adecuado, como peor todavía los que no tienen empleo. Ujú. Recordemos que en el Ecuador 1 de cada 3 trabajadores tiene empleo adecuado y el resto está en una situación de absoluta inseguridad, Ujú. de absoluta informalidad, ¿no? En desventaja total con el capital. Eso viene siendo una regularidad en el Ecuador. Esta ley de quiebras lo que dice incluso en sus considerandos es proteger el crédito.
proteger el crédito, o sea, incluso lo dicen, Exacto. están acá Específico. viendo el mecanismo para que las empresas que van a tener problemas, por ejemplo, con el fenómeno del niño, puedan entrar en determinados acuerdos con los acreedores, los bancos, y evitar que no se dejen de pagar los créditos. Claro, Que de refilón, que de relancina, que le van a ayudar tal vez a que no se pierdan los puestos de los trabajadores, claro. probablemente, pero lo están calificando como un proyecto urgente, cuando en realidad hay otros proyectos muchísimo más urgentes que una ley de quiebras que necesita el Ecuador, sin duda necesita el Ecuador eso hay que decirlo, pero que tendría que ser elaborada en un marco de concertación, en un marco social y político que no es precisamente el de un gobierno de transición como el de Lazo. O sea, en pocas palabras, deje ahí. Y la Corte le va a decir eso, posiblemente. Probablemente, porque no es un Urgente. proyecto urgente, es necesario para el Ecuador, eso vale aclararlo, pero sería bueno configurarlo en el Ecuador cuando haya más posibilidades de diálogo Claro. entre los actores que están participando, trabajadores, empresarios, acreedores, proveedores, etcétera, ¿no? Y también que tenga un poquito más de estabilidad, digo, o sea, el próximo gobierno, que el que venga, ojalá que venga con todo y que pueda tener una temporada completa. Pues el gobierno de Lazo es un gobierno fallido, porque por ahí aparece alguien diciendo que con éxito termina Lazo el periodo. No, el Lazo no termina el periodo, Lazo se está yendo. Hay una preocupación con el tema de la ley de quiebras de los trabajadores. Por ejemplo, se mencionaba el tema de que no se profundiza el asunto de la protección al trabajador y que posiblemente con esta excusa se declare en quiebra y chao trabajador. No, por supuesto, o sea, no es una ley que protege al trabajador. Ya, Entre los considerandos y las justificaciones se dice que es una ley que permitiría que ciertas empresas no quiebren anticipadamente. Es ya. decir, que si pueden salvarse operativamente antes de una quiebra, se lo puede hacer. Y que si van a quebrar, la liquidación sea una liquidación ordenada. Ok, Eso se dice en la ley. ok. Ahora, no se dice en ninguna parte que el objetivo es proteger a los No se trabajadores. dice, por eso la consulta no se dice y ahí es donde causa preocupación y donde también se levantan los trabajadores. Otro tema Es que que... jamás ha sido prioridad del gobierno proteger a los Ah, eso es cierto. trabajadores. No, en la agenda del presidente Lazo, la última rueda del coche han sido los trabajadores. Por eso tenemos tantos trabajadores desempleados o con empleo inadecuado como el que tenemos 2 de cada 3, ¿no? Claro, no, eso se nota y eso se ha visto evidenciado y también eso es un poco la debacle del gobierno. Y otra cosa que va encadenado ahí es el tema del IES. ¿Cómo ves estas reformas, Diego? ¿Cómo ves estos cambios que se quieren dar en el IES? ¿Buenos, malos? ¿O el gobierno también tiene que dejar ahí porque no tiene esta legitimidad como para dialogar, ya que se va? O sea, ya estamos hasta pereza de hablar de este señor, pero se va. Para empezar, le están dando al ratón a que cuide el queso. Para empezar, quien está encargado de la comisión es un conspicuo neoliberal, que es el economista de la Torre, que viene desde la época precisamente de Maguad, que siempre ha tenido en su mente la privatización del sistema de seguridad social. Ok. Siempre. Tanto del área de pensiones como del área de salud. Y hoy día solamente lo están expresando. ¿Qué dice, entre otras cosas, este proyecto reformatorio? Dice que se va a aumentar el tiempo, ¿no? Ajá. El tiempo de aporte de los trabajadores. O Ujú. probablemente se va a mantener la edad, pero se va a aumentar el tiempo de aporte de los trabajadores. Que sería casi lo Entonces, mismo. no están pensando en un esquema de seguridad social que resuelve el problema tomando el toro por los cuernos, Nelson. ¿Dónde está el problema en el Ecuador? No está en el tiempo de aporte, no está en la edad de pensionarse, no, está en la falta de trabajadores afiliados al IES, porque solamente tenemos 1 de cada 3 trabajadores que aportan. Punto. Ese es el problema. ¿Por qué no lo atacan por ahí? ¿Cuál es el terror? ¿Cuál es el miedo? Mejorar, porque obviamente también es un trabajito de mejorar las condiciones para que, por ejemplo, yo, independiente, me quiera ir y afiliar, es decir, captar. No se promociona, no me dicen qué beneficios tengo. Hay una opacidad que ya hasta me da miedito. Antes daba orgullo. Antes tú decías, oye, ¿estás afiliado? Claro, ñaño, estoy afiliado. Salías del seguro con una bolsa de medicamentos. Mi suegro salía con una bolsa para Ahora esa. hay que llevar. Ahora hay que llevar. O sea, no hay ese incentivo, Diego. Por supuesto, o sea, primero, no está dentro de las prioridades del gobierno el tema del empleo. Tanto que dijo Lazo que era creando oportunidades y las oportunidades eran de empleo, no se ha creado el empleo,
ni mínimamente necesario para resolver este problema gravísimo, gravísimo, que es la expulsión de los trabajadores del tejido productivo. Por eso los ecuatorianos prefieren incluso correr riesgo de muerte cuando cruzan el Darién, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera muchos de ellos llegan a cumplir la posibilidad de llegar a los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades de trabajo. Lo que tenemos en el Ecuador son miles de refugiados económicos. Hay que decirlo con todas las palabras. Sí, sí, sí. No es que la gente se va de turismo a buscar empleo en los Estados Unidos o en Europa, no. Son refugiados económicos porque en el Ecuador no tienen oportunidad. ¿Por qué no tienen oportunidad? Porque no ha sido prioridad ni del gobierno de Moreno, ni del gobierno de Lasso, el generar una capacidad de inclusión de los trabajadores en el tejido productivo. Tenemos un tejido productivo destruido. En la propia ley de quiebras se dice que el 25% o alrededor de las empresas están en posibilidades de quebrar. O sea, estamos hablando de una cuarta parte, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, vemos con claridad que no es prioridad el empleo. Por lo tanto, esta propuesta de reforma de la seguridad social, ¿a dónde apunta? Es a continuar la destrucción del IES. ¿Quién va a querer afiliarse al IES voluntariamente? Claro, un servicio mínimo. Eso es lo que yo siempre me pregunto, o sea, nadie, o sea, no me incentivan, no me enamoran, no me dicen, no sé si todavía exista la cobertura de cónyuge, no sé si exista la cobertura de los pequeños, no sé, y si existe lo han tapiñado para que no se use, o tal vez lo quieran ir cortando el tema. En todo caso, Diego, ¿crees que esto se resuelva con Lasso o definitivamente con el nuevo gobierno? Absolutamente no, esto no se va a resolver. Y si se resolvería en el gobierno de Lasso, la línea de resolución es la línea de ir desgastando la institucionalidad de la seguridad social para vender luego la moto de que como está mal la seguridad social hay que privatizarla. Claro. Eso está en la cabeza de la Torre desde hace muchos años. Y esto de privatizar, Diego, ¿en qué consiste? ¿Entregarle este cúmulo de manejo de dinero a una empresa, a un conglomerado? O a un conglomerado de empresas. Piensa tú que el IES es el banco más grande que tiene el país. Claro. Es todos los meses un aporte obligatorio de empleadores y de trabajadores, que por más que esté comprimido el empleo es gigante. Y tiene que pasar, tiene que darse, no es que no te va a pasar, te descuentan. Eso es obligado. Eso es constitucional, no hay cómo soslayar. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que quieren es que esos aportes, en vez de manejarse como un sistema estatal de reparto, que es lo que tenemos hoy día, se maneje como un sistema privado de capitalización individual, que se llama en términos quinquenales, que es lo que tenía Chile, por ejemplo, y que a la vuelta de varios años se están dando cuenta que no funciona, porque muchos trabajadores ya jubilados no pueden tener ni siquiera una pensión digna. Claro, ¿y esa plata qué? ¿La pueden invertir en otras cosas o la van a jugar? ¿Qué? Por supuesto, si es que se privatiza, el momento en el cual vengan empresas privadas, ¿no?, de manejo de la jubilación, como también lo tenían en Argentina y que Cristina Kirchner lo revirtió porque no estaba funcionando bien, entonces ese dinero puede ser invertido en determinados sectores de interés del capital, no de interés de los trabajadores. Total. Y entonces pasa lo que pasó en Chile, que la tasa de rentabilidad empieza a caer, y por tanto las pensiones que al final reciben los jubilados son pensiones de miseria. Por acá le mando un saludo, economista Rodi Espinosa, dice gracias por traer como invitado al economista Diego Borja. Lo saludaron por acá. Gracias, Rodi, por ese comentario. Y esto también, economista, tiene que ver con otro reporte que salió esta semana de las inversiones extranjeras, que con usted conversábamos hace un tiempo y se va materializando, ¿no? Somos el peor país, o sea, definitivamente Lasso incluso ha quedado mal hasta con su propio gremio, o sea, con su propio ideología, porque la derecha dice, bueno, capital, vamos a mover, pero ni siquiera ahí ha funcionado porque no viene la inversión. Pero desde luego, ¿cómo va a venir la inversión a un país? Uno, con la inseguridad que tenemos. Y dos, con una ley que pasó Lasso por debajo de la mesa. Acordémonos que la famosa reforma tributaria, que no hubo los votos en la Asamblea, la pasaron de todas maneras. Así es. ¿Dónde había qué? Había un incentivo a la salida de los capitales. Acordémonos que con una tasa que va del 3.5 al 5%, los capitales que habían salido del Ecuador, incluso los capitales que probablemente habían salido de forma ilícita, pagando esa tasa se blanqueaban. Y no se les obligaba ni siquiera a que se los traiga al Ecuador. Entonces, estos incentivos a la salida
¿Por qué habría nueva inversión o inversión extranjera si ni los nacionales están invirtiendo? Claro. Es un desastre completo en todos los ámbitos el desempeño del gobierno nacional. Diego, te voy a preguntar algo, no sé si de pronto está dentro de tu radar, si lo puedes, me lo dices, porque sinceramente soy muy ignorante en muchas cosas. ¿Qué pasa con Galápagos y este fideicomiso que se ha formado? ¿Qué implicaciones existirían ahí? Una y dos, y si esto es realmente perjudicial, el próximo gobierno lo pueda revertir. Absolutamente tiene que revertirlo. Es escandaloso lo que están pretendiendo hacer con Galápagos. Es el manejo a través de un fideicomiso donde están personajes de la política nacional, como Roque Sevilla, por ejemplo, que han sido incluso asesores del Wow. gobierno de Lazo, y están fundaciones, organizaciones y personas extranjeras a quienes se les pretende entregar la gestión, si quieren ustedes, incluso dándoles la posibilidad de armar estos fideicomisos que son muy oscuros, poco transparentes de cómo se van a manejar los recursos, pero entregando la gestión del patrimonio de la humanidad, Claro. ¿no? Irreemplazable que es Galápagos, cuando esto debería ser una prioridad estatal, que no lo ha sido, que como parte de la institucionalidad que se viene destruyendo desde el gobierno de Moreno en todos los ámbitos, también se ha destruido la institucionalidad para el cuidado de una zona tan vulnerable como es la zona de Galápagos, ¿no? Y ahora se pretende entregar esto a un conjunto de personajes nacionales y extranjeros bajo modalidades de fundación y de fideicomiso. Para entender ese concepto, es decir, este conglomerado hace algún tipo de gestión y te lo van a cobrar porque ellos necesitan que regrese ese billete. ¿Cómo funciona eso? ¿Van a hacer que O sea, hoteles, no sé, van a cobrarte la entrada? se supone que van a haber dineros que se aportan a este fideicomiso, Ya, se supone que van a venir de fuera a cambio de determinadas cosas vinculadas a la protección, entre comillas, ok. pero al ser de un manejo privado, sin una transparencia en su forma regulatoria, por ejemplo, no sabemos en qué va a terminar. ¿Qué diría yo? Claramente un parque nacional, una zona de vulnerabilidad ecológica y económica, una zona de protección mundial, ¿no? Como es Galápagos, única en la humanidad, tendría necesariamente que ser gobernada, que ser monitoreada, gestionada, regulada de forma estatal. No hay justificación alguna para que esto se entregue a una fundación privada y peor con entes incluso internacionales. Y el asunto, Diego, también va por el tema de la soberanía. Es decir, yo entiendo que la entrega a concesiones, conglomerados, fundaciones, puede funcionar, no sé, la comparación va a ser un poquito fea, pero si de pronto usted dice voy a contratar a alguien externo para que limpie el malecón, bueno, ok, pero es limpieza del malecón. Estamos hablando de las Islas Galápagos, de lo más, creo que a nivel mundial somos la envidia, y eso hasta soberanamente nos resta un poco, Diego, estoy equivocado. No, no, por supuesto. Es decir, es una cosa es concesionar una carretera, Claro, una se cosa es hace. concesionar algún sistema específico de funcionamiento donde la empresa privada puede ser mejor y funciona, está muy bien. Pero otra cosa es pretender entregar a una fundación, ya digo, bastante opaca, donde hay personajes nacionales y extranjeros también bastante opacos, el manejo de un patrimonio de la humanidad tan vulnerable, como digo, en términos ecológicos, económicos, como es Galápagos. No hay presentación. Ahora, para esta gente la soberanía es un concepto etéreo. Para esta Claro, gente la soberanía es un tema de izquierdosos, ¿no? claro. No, para ellos la soberanía no es un tema de seguridad nacional incluso. Y acordémonos que el gobierno de Moreno pretendió, o creo que incluso llegó a entregar las pistas de aterrizaje de la isla Baltra para el monitoreo de un avión extranjero, de un avión radar norteamericano. Entonces, la soberanía para ellos no cuenta. No es un tema de dignidad nacional, además de un tema práctico de seguridad nacional. Y vea que lo irónico pasa por el tema de que casualmente Galápagos está súper que abandonado, al punto de que cuando llegó Lazo, la gente lo recibió con carteles con términos de traidor, es decir, ni siquiera es que ha estado súper bien atendida como para decir, ok, gracias, nos van a traer algo bueno. No, ha estado abandonado y votado, y eso es perjudicial. Diego, ¿qué es lo primerito que tiene que hacer el gobierno, el nuevo gobierno, llegando al poder? El nuevo gobierno va a tener muy poco tiempo para hacer todo lo que la expectativa nacional tiene. Ya.
En primer lugar, yo lo digo con claridad, Nelson, ojalá el nuevo gobierno sea Luisa González, Ok. ojalá sea Luisa González, lo digo con claridad, yo voy a votar por el binomio González-Arauz. Además, Luisa se ha demostrado como una mujer de fuste, de carácter, una persona que además de tener todas las cartas credenciales para gobernar el Ecuador, es muy preparada, tiene la dignidad suficiente. Se le ha querido criticar porque es una madre soltera, Yes. porque ha tenido un niño a los 15 años. ¿Cuántas mujeres ecuatorianas han pasado por Claro, eso es muy ruin también. esa situación? Ni siquiera digo ese problema, por esa situación, por esa condición, y han salido. Miles de mujeres se identifican con Luisa González en ese sentido, además de tener, como digo, las cartas profesionales y credenciales suficientes. Si es que es ella, probablemente la línea de gobierno va a ser una totalmente distinta, así es cualquier otro. Claro. Primero, porque hay equipo, la Revolución Ciudadana tiene equipo. Segundo, porque hay concepto. Tercero, porque hay experiencia. Cuarto, porque ya se lo hizo. Claro. Entonces, ¿qué debería atacar? Obviamente, el problema de la inseguridad es el problema más acuciante que tenemos, que va de la mano con estos otros temas económicos y sociales, porque la inseguridad no solamente es un tema criminal, es un tema solo de las bandas o del narcotráfico, de los delincuentes, no, tiene que ver con el abandono institucional del territorio. En el Ecuador tenemos provincias que han sido absolutamente abandonadas, como por ejemplo Esmeraldas, Esmeraldas están, donde pero... donde la delincuencia hace de las suyas porque no hay Estado. Entonces, la recuperación del Estado, la toma del territorio, que eso es educación, eso es salud, eso es protección, eso es seguridad contra la delincuencia y es economía. Entonces, cuando hablo yo de retomar el territorio, y que eso es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, hablo de una política integral. No solo se trata de echar tiros y balas, también se trata de reprimir a las bandas criminales, pero no solo eso. Claro, no, o sea, dos líneas de acción, detener pero mejorar lo de profundidad, porque si no es la misma vaina. Y yo estoy totalmente de acuerdo, cuando un niño crece en situaciones complejas, no creo que el niño crezca diciendo quiero pertenecer a esas bandas. El niño es niño y quiere jugar, sueña con otras cosas, y cuando no hay esa oportunidad, irónicamente, te arrastra a estas situaciones que hoy vemos como en Durán, que incluso hay escuelas de sicariato. Durán es otro sector terriblemente abandonado, al punto de que Chonillo está asustado. Chonillo trabaja bajo ataque y muchos jefes departamentales se le están yendo por las constantes amenazas que tiene Chonillo. El nuevo gobierno, en todo caso hablando de Luisa, todas las encuestas le dan a Luisa estar adelante, está adelante. ¿Cuál es la preocupación de quienes analizan el tema electoral? Si pasa o no a segunda vuelta, o si se termina esto en primera vuelta. ¿Cuál es tu criterio sobre la segunda vuelta y la primera? Bueno, la primera vuelta, listo, está. Pero ¿qué pasaría si va a segunda vuelta y se congregan toditos así como ocurrió con campañas sucias? Bueno, en primer lugar, de todas las encuestas que yo he visto, cuando uno hace el análisis del voto válido, es decir, cuando se quitan ya los nulos y los blancos, en varias de ellas, Luisa está por sobre el 40%, Así es. con más de 10 puntos de diferencia con el siguiente, con lo cual ganaría en primera vuelta, o está muy cerca, muy cerca del 40%. No hay ninguna que le ponga mucho más abajo, ninguna. En todas está alrededor del 36-37% cuando está por debajo del 40%, o incluso llega a estar en el 44-45% cuando está sobre el 40%. Es decir, hay altísima probabilidad de triunfo en primera vuelta, eso hay que señalarlo con claridad. Y son encuestas incluso de gente que está en la oposición al correísmo o a la Revolución Ciudadana. Primero. Segundo, no creo que sea verdad el hecho de que si pasa segunda vuelta va a perder. ¿Por qué? Si es que en este momento, cuando tú te fijas en las mismas encuestas, ya se ha roto esa falsa dicotomía entre correísmo y anticorreísmo. Así es. La mayor parte de los ecuatorianos ya ni siquiera hacen caso de esa falsa dicotomía que ha sido posicionada por los grupos de poder, por los grandes medios de comunicación, para seguir polarizando al Ecuador en una polarización que no es la real. Entonces, yo creo que si incluso pasa a segunda vuelta, va a ganar. Va a ganar porque ya la gente no se come el cuento de que aquí hay que hacer carga montón todos contra el correísmo, porque ya hemos visto lo que pasó. Claro. Le hicieron carga montón al correísmo en el año 21 y miren el desastre que tenemos. Y eso la gente lo vive y lo sufre. Y otra cosa, Diego, que me pareció interesantísimo, justamente entre ayer y hoy, se reveló el caso Gabela con un tercer informe,
empezaron a mencionar el tema del correísmo, la vinculación, bla, 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 pero resulta que el propio perito, en una pregunta muy clara, cuando le mencionan si Correa tenía conocimiento, dice que no tenemos esa información o no sabemos eso. Sabemos que hay autores intelectuales con nombres, pero de Correa, más allá de el tema técnico, no hay una vinculación directa. Me imagino yo que ese discurso habrá que ver qué candidato lo toma. No he visto hasta ahorita, y ahí viene lo que tú decías, Diego, porque ya hubiese sido comidilla de algún candidato decir, ahí está, ellos fueron los culpables. Bueno, acá van a querer ver culpables siempre y ahí tenemos personajes despreciables de la política que están en este momento corriendo en las elecciones, ¿no? Lamentablemente con más de 8 puntos de apoyo por parte de la población. Yo digo, ¿qué ecuatoriano apoya con 8% a semejantes personajes? Me refiero al que dice que manejaba la comisión de fiscalización, que lo hacía a dedo, ¿no? Ni lo nombro porque me parece despreciable. Pero gentes de ese estilo van a querer utilizar cualquier cosa para echarle la culpa a la Revolución Ciudadana. Ventajosamente ya la gente no se come el cuento, incluso en el informe Gabela hay lo que tú señalas, que simplemente se le saca de la posibilidad incluso de conocimiento del problema al presidente, aunque hay un montón de otros errores y mediocridades en ese informe. Tiene un informe que costó creo que $350,000, que se resume prácticamente en una página, ¿no? O sea, lamentable que eso suceda en el Ecuador, pero incluso en esos informes mediocres se le exculpa del conocimiento al presidente porque ya es impresentable lo que se pretende hacer. ¿Habrá gente que quiera echarle la culpa? Sí, porque hay de todo entre los que están compitiendo para ser candidatos a la presidencia o presidentes. Sí, pero es interesante ver cómo no han salido, y es por lo que tú dices, Diego. O sea, sí, yo me imagino que Villavicencio va a ser el primerito o el único que va a tomar el tema. Ya lo nombraste, el innombrable. Pero es que me imagino, porque es la única imagen que está apelando a ese voto anticorreísta que ya no funciona. De hecho, he visto cómo los otros candidatos ya le rehuyen, ¿no? Cuando le preguntan de Correa, antes era, no, hay que atacarlo, hay que oponernos. Ya le preguntan de Correa y dice, no miremos el pasado. Porque me imagino que le dijeron, hermano, ya no les des, porque si les sigues dando te perjudicas a ti. Y eso pues avisora una posible victoria. Ahora, la responsabilidad es enorme de llegar la RC al poder. ¿Cómo piensas tú que le iría a la RC en este año y medio? Y si tendría las oportunidades de continuar, ¿no? Porque básicamente sería la idea de cualquiera, ¿no? El desafío es gigantesco. Claro. Es gigantesco y la expectativa de la población es gigantesca. Son dos cosas que juegan en contra, si tú quieres. Claro. Porque tienes un desafío muy grande, real, contener esta ola criminal tremenda, esta destrucción de la economía, de la institucionalidad. El desafío es enorme, pero la esperanza de la gente también va a estar puesta con todos los faros sobre la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿qué tiene la Revolución Ciudadana que no tienen los otros? Tiene equipo. Claro, eso es estructura. Tiene equipo real, es decir, tiene estructura, ¿no? Tiene gente que ha estado ya y que conoce, primero. Segundo, tiene experiencia. Y la experiencia no se gana, hemos visto, en un personaje que estuvo 10 años pugnando para ser presidente, lo logra y no lo puede hacer. No tiene experiencia en el manejo de lo público. Tercero, tiene conocimiento ya adquirido, o sea, tiene un saber hacer. No es que vienen ahora a improvisar. Saben hacerlo, por dónde le entra el agua al coco, cómo se hacen las cosas. Y eso es importantísimo en un periodo tan corto de tiempo, porque si tú vas a recién aprender a ver cómo se hacen las cosas, simplemente no. Y tienes logros, cosa que, por ejemplo, Otto Sonnenholzner no tiene. Él fue vicepresidente, estuvo en donde las papas, pero el momento que tuvo que hacerlo, lo hizo desastrosamente. Y se fue. Los cartón y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, saben cómo hacerlo y por tanto, digo yo, frente al enorme desafío, el único grupo político que tiene la capacidad de hacerlo es la Revolución Ciudadana. Ese es un punto interesante a tomar en cuenta para la gente que dice, no sé por quién votar, no sé, no me gusta la política. Bueno, denle el voto a quienes ya lo hicieron y que tuvieron 10 años y que, dato mata relato, llegaron a tener 5, creo, muertes violentas por cada 100,000. Es una cosa
impresionante y estamos llegando a 30, 34, vamos a cerrar, es una cosa abominable. Diego Borja, gracias por tu tiempo, gracias de verdad por estar con nosotros y te invitaremos también para seguir hablando de cómo va la campaña y esperando que esto se termine el 20 de agosto a las 12 de la noche. Yo me voy a quedar hasta las 12 de la noche en vivo para tener el resultado. Tus palabras para terminar. Haremos muchos los anochecidos de esa noche. Sí, Gracias, sí, Nelson. sí. Un abrazo. Chao Diego, nos vemos. Chao. Sí, definitivamente, particularmente voy a quedar, ya ustedes saben, me voy a quedar con ustedes hasta las 12 de la noche revisando ese bendito resultado que lo hicimos en las últimas elecciones, ¿no? Así que, ¿habrá exit poll? Sí, pero yo la verdad que no voy a creer en eso, porque acuérdense los últimos exit poll de la señora González. ¡Ya tenemos prefecta! ¡Woo! Y a alguien le salió, sí, es Marcela Guiñaga. En serio, sí, va ganando. Ya no tenemos prefecta. Así que hay que mantener la calma y esperar 12 de la noche. Sí. Al día siguiente descansamos, o no sé, pero 12 de la noche. Ojalá que todo este martirio termine. El país necesita estabilidad, el país necesita tranquilidad, el país necesita un gobierno estable, y un gobierno estable significa presidente y asamblea. Presidente y asamblea, ¿ok? Usted vote por el que le dé la gana, pero vote por el presidente y vote por la asamblea. Un presidente sin asamblea no hace absolutamente nada, ¿ok? Ya lo hemos visto.